Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarais, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Judá. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras de sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, a los que se apartan en pos de Jehová, a los que no buscan a Jehová ni le consultaron. Señor, en esta noche ponemos este tiempo en tus manos. Permite que podamos, Señor, extraer una aplicación de esta palabra para nuestras vidas el día de hoy. Que podamos, oh Dios, responder de manera adecuada a las advertencias que encontramos que tú haces a nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor, quita todo cansancio, quita toda preocupación, todo aquello que quiera obstaculizar que estemos concentrados en lo que tu palabra quiere decirnos. Y glorifícate a través de ella. Aquellos que no te conocen están en tus manos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas. Tu Espíritu Santo pueda doblegar sus corazones, sus mentes. Y que tu Espíritu Santo pueda llevarlos a reconocer su necesidad de ti, del Salvador. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento? A veces debemos reconocer que a veces le damos poca importancia a lo que enseñan los profetas, y quizás los profetas menores. Y si nosotros ignoramos lo que enseñan los profetas o lo que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos perder de vista la foto completa de lo que la Biblia quiere revelarnos acerca del mensaje de salvación. Es bueno recordar que cuando los profetas fueron escribiendo, Dios iba revelando la profecía poco a poco. Usted y yo hoy tenemos la foto completa, entonces nos es importante poder estudiar todo el Evangelio. Y sobre todo cuando el mismo Señor Jesucristo se tomó tiempo para hacer referencia a lo que los profetas enseñaban. Y también encontramos que en algunas de las cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los apóstoles hacían referencia a lo que los profetas habían enseñado. Es más, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, pues Pablo en ese momento está haciendo énfasis a todo lo que Dios había revelado. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento, así que eso es necesario. Entonces recuerde que el Señor dijo con claridad, toda la escritura que habla acerca de Él. Los profetas, los salmos, todo apunta al Señor Jesucristo. Entonces es bueno que mientras nosotros estemos estudiando este libro de Sofonías, lo que Dios reveló al profeta en este pasaje, nosotros tratemos de ver a Cristo, o sea, no perdamos de vista a Cristo en lo que el profeta está enseñando. Y lo hemos dicho varias veces desde este púlpito: si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, no tenemos nada.
todo tiene que apuntar a Cristo. Y esto es un recordatorio también, porque creo que lo mencionamos la semana pasada. Mientras estudiamos el libro de Sofonías, no solamente pensemos en Judá, en el comportamiento de Judá, o no pensemos en el vecino que no vino, lástima que tal persona no vino. No, debemos pensar en quién, en nosotros. Mientras estudiamos este libro, usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿cómo me está hablando este libro a mí? A nivel personal. ¿Cómo me está hablando a mí este libro? Otra pregunta que nos podemos hacer y que son, digamos, preguntas elementales en el proceso de estudiar la palabra de Dios, y es, ¿qué pide Dios de mí en este libro? Claro que está hablando a Judá, pero tiene que haber una aplicación para mi vida el día de hoy. O sea, ¿qué pide Dios de mí en este libro? Así que a veces somos dados a tratar de pensar en, lástima que Sutano no vino, no vamos a enfocarnos en nosotros. Y una vez que Dios haga la obra en nosotros, bueno, podemos compartir con alguien más lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, de nada nos sirve estudiar el libro de Sofonías, ver todo lo que Dios dice en el libro de Sofonías, pero si no la aplicamos a nuestra vida, ¿qué? Personal. Hay que tratar de llevarlo, aplicarlo a nuestra vida personal. La semana pasada hicimos una introducción a este libro, hablamos del mensajero, hicimos una sinopsis o un resumen de cada uno de los temas que iba a tratar el libro que íbamos a estar estudiando, y con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de hablar del primer mensaje que habla el profeta Sofonías. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es ese mensaje en estos primeros versículos que acabamos de leer? ¿Cuál podría ser ese mensaje? Bueno, creo que el mensaje apunta a que hay un juicio que va a venir y que tiene que ver con toda, ¿qué? La humanidad. Así que, y si lo enfocamos a nivel personal, porque esa creo que es la idea, ¿no? Enfocarlo a nivel personal, la pregunta sería, bueno, ¿qué tiene que ver ese juicio con usted y conmigo? Ahora, antes de pensar en el juicio, pensemos un poco en Josías, porque aquí nos habla de que fue en los días de Josías, era el rey de Judá. Ya hablamos un poco, el reino se había dividido por los del norte y los del sur, y ahorita nos encontramos en Josías. Si queremos conocer un poco más del rey Josías, habría que ir a Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas para hablar un poco de él. Pero se nos dice que fue uno de los últimos reyes piadosos que tuvo el rey Judá. Es decir, cuando digo piadoso, es uno de los últimos reyes que actuó conforme al corazón de Dios, si me permite usar más esa expresión. Pensemos, y yo creo que yo les puse la foto la semana pasada, pero aquí encontramos al rey Ezequías. ¿Cómo escribe? Z. Aquí encontramos al rey Ezequías, que nos dice la escritura que también fue otro también de los pocos reyes piadosos en Judá. De ese reino, del reino de Ezequías, se nos dice que fue librado del rey de Asiria, Senaquiret. Se nos dice que fue curado de una enfermedad. Se nos dice que recibió a los enviados que venían de Babilonia. Se nos dice que celebró la Pascua, entre otras cosas. Pero llama la atención que después de este rey piadoso, o un rey que estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios, nos encontramos con dos reyes que son de los más perversos que encontramos en Judá, y son Manasés y Amón.
O sea, después de un rey piadoso, aparecen estos dos personajes. Vaya a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Y vemos que este hombre deshizo todo lo que su padre había hecho. Todos los esfuerzos de su padre para que el pueblo de Dios viviera delante de Dios de una forma correcta, todos los esfuerzos de él para que la adoración fuera hacia Dios, Manasés lo deshizo. Primera o segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 2 en adelante. Miren lo que dice, hablando de Manasés: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, el padre había derribado todos los altares y este joven los volvió a levantar. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, y como había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de las cuales Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó allí a su hijo por fuego. Y unas versiones hablan de que a sus hijos por fuego, para provocar a ira, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les mando, y conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés les mandó. Este muchacho hizo un desorden total en la casa de Dios. Todo lo que había sido santificado o apartado para Dios, él lo destruyó, lo paganizó totalmente. Ahora, recuerden ustedes que la semana pasada les dije que Sofonías significaba Jehová escondido. Bueno, algunos comentaristas dicen, en relación a esos días tan oscuros de Judá, donde se comenzó a promover los sacrificios de los hijos, o sea, cualquier persona que no quería a sus hijos, entonces simplemente los sacrificaba a esos dioses falsos, los quemaban. Era algo terrible. Entonces dicen algunos estudios que posiblemente Sofonías, eso es lo que significa, que Dios lo escondió, lo guardó de manera poderosa durante esos días terribles para que él no perdiera la vida. Entonces, hermanos, Judá vino a ser peor que las naciones alrededor paganas que ellos tenían. Y a pesar de que, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, usted y yo leemos que este rey se arrepintió, también leemos por la Escritura que Dios dice, yo los voy a entregar. Luego llegamos a su hijo, que es Amón, el segundo rey más perverso que encontramos allí, el cual no fue diferente a Manasés. Mira el versículo 20, yo le digo, usted puede luego ir a Crónicas y a Reyes y leer la historia completa para que usted tenga una idea más amplia. Pero mire lo que dice el versículo 20 ahí en adelante, en el mismo capítulo que encontramos en el segundo libro de Reyes. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró.
y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Ahora, ya entiende usted por qué se perdió el libro de la ley. Por el desorden que estos dos reyes, ¿no? Había un rey piadoso y aparecen dos reyes que están totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Por eso llama la atención que cuando comienza a hablar del reinado de Josías, se nos habla acerca de un hombre piadoso, ¿no? Encontramos ya aquí a Josías. Ya se nos vuelve a hablar de un hombre piadoso, es decir, un hombre que iba a hacer la voluntad de Dios, pero a pesar de ello, vemos que Dios ya había dictado sentencia, ¿no? Pero dice el versículo 12, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre todo Jerusalén, sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Hermanos, es dentro de ese contexto que encontramos a Josías, de un paganismo que venía. Y como lo enseñamos, bueno, lo mencionamos la semana pasada, pero no lo dijimos, Josías comenzó a reinar de muy temprana edad. ¿Alguno recordará a qué edad comenzó Josías a reinar? 8 años. Levanten la mano los que tienen 8 años. Aquí. ¿Quién tiene 8 años? Alain. Es decir, de la edad de Alain. Yo creo que un niño a los 8 años, en lo único que está preparado es para comer, para dormir, para jugar y para ir a la escuela. Aunque algunos de ellos batallan a esa edad para ir a la escuela. Pero Dios, sin embargo, tomó a este niño de 8 años y comenzó a hacer reformas espirituales que quizás no prosperaron mucho en el momento, pero que Dios lo respaldó. O sea, creo que todo marcó diferencia cuando el sacerdote Hilcías dijo, he encontrado el libro de la ley. Y dice que comenzaron a leerle el libro de la ley al rey, y el rey se humilla delante de Dios. Dios se quebranta, Josías se quebranta delante de Dios. ¿Y sabe qué dice? Dice versículo 13 en Reyes, y dice él, la ira del Señor está sobre nosotros. Ay de nosotros, busquemos la palabra del Señor. Mira algo interesante. ¿Qué nos es interesante ahí en ese versículo? ¿Qué cree usted que podemos resaltar allí interesante de las palabras de este joven o de este niño que ni adolescente llegaba siquiera? ¿Qué le viene a la mente? El 13 de Reyes. Contaban pues. No, 20, sí, es el 22:13. Sino que es que está en la segunda parte. Dice, ir y preguntar a Jehová por mí, porque el pueblo por toda Judá acerca de las palabras de este libro
que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. Ahora sí estamos. ¿Qué vemos allí? Una de las cosas que yo veo es que él se involucra como si hubiera sido parte de eso cuando él quizás no era ni parte del desorden. Dice, porque el pueblo, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra todos nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro. O sea, el problema fue que a consecuencia de los reyes, Manasés y Amós, que empezaron a armar su desorden, la gente empezó ¿a qué? A olvidar la palabra. Y ahí es donde empezamos nosotros a hacer las aplicaciones como iglesia el día de hoy. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, como los que somos padres, a no ir poco a poco, dice aquí, a no escuchar las palabras de Dios la palabra de Dios en su escritura y comenzar a alejarnos. Porque eso tendrá efecto en los hijos. Ese es el llamado. Y recuerdo en Deuteronomio 6, cuando dice, estas palabras que te mando, ¿dónde tienen que estar? ¿Cómo? ¿De quién? Del Padre. O sea, primero tiene que estar en el corazón del Padre y el Padre tiene que pasarla a los hijos y luego ya ponerla en todos sus lugares, ¿no? Entonces él aquí reconoce que el problema es que sus padres comenzaron a alejar, a no escuchar. ¿Y qué es escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que estoy diciendo, lo que me están diciendo, es reflexionar, es hacer una evaluación y tomar una decisión en base a lo que estoy escuchando. Dice, no escucharon y por lo tanto se encendió la ira de Dios sobre nosotros. Mire lo que dice, ahora mire, él envió a consultar al profeta, y mire lo que dice el versículo 18, de ahí de segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. O sea, ¿qué hizo? ¿Qué nos está diciendo el profeta que hizo el rey Ezequías aquí? Primero, ¿qué hizo? Oyó las palabras o las escuchó, es decir, las reflexionó, las analizó. Segundo, ¿qué hizo? Su corazón se enterneció, o sea, se dolió en su corazón por el pecado que se había cometido contra Dios. ¿Y qué hizo? Se humilló delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras. Una vez más, el rasgar las vestiduras era un motivo de ¿qué? De indignación, ¿no? También de dolor por lo que estaba pasando. Dice, lloraste en mi presencia. Lloró en la presencia de dolor. Entonces Dios dice, yo te he oído, dice Jehová. Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Hermano, esto debe producir la palabra en nosotros. Esta reacción del rey Josías, esto debe producir en nosotros dolor porque hemos pecado contra él.
arrepentimiento. Dice, y Jehová oye eso, versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Es decir, Dios le está diciendo, mira, tu arrepentimiento que ha sido verdadero y genuino, te pone en paz conmigo. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Ellos le dieron al rey la respuesta. O sea que Dios le dice que aunque había un arrepentimiento del rey Josías, iba a venir el mal con aquellos que no se iban a arrepentir o que no se habían arrepentido, pero Josías no vería ese mal. O sea, había consuelo para él. O sea, Dios lo consoló. Una vez más, aquí podemos encontrar una aplicación más que podemos tomar, ¿no? No podemos usar el pecado de otros como excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. No podemos usar el pecado de otros como excusa. Él pudo haber dicho, es que a mí me enseñaron así. No, a mí me enseñaron así, por la escritura dice otra cosa, dijo Josías. Y se arrepintió. Ahora, miren la respuesta del rey Josías a las palabras del Señor. Capítulo 23. Miren la respuesta. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todo el mundo, los ancianos, o sea, los que estaban en autoridad, los líderes. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, todos los varones, los responsables, ¿no? Los que iban a pasar a las familias el mensaje, y con todos los varones de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas y con todo el pueblo. ¿Y qué dice ahí? Desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Josías descubrió un tesoro y quería que todos se enteraran, los mandó a llamar a todos. Él tenía una ventaja que algunos no tenemos el día de hoy, que como era el rey y el rey ordenaba, todos volaban. Todos tenían que ir sí o sí. Ahí no había cuento de que compré una yunca de bueyes y tengo que ir a mirarla. No. El rey habló y todo el mundo salía por las buenas o por las malas, pero allá llegaban. Dice que le leyó todo el mensaje. Él quería que todos lo escucharan. Y los convocó desde el más pequeño hasta el más adulto. Aquí un paréntesis, en la iglesia moderna hoy hemos creado las clases de niños para facilitarle todo a los papás, a los predicadores, a los que sea. Por el tiempo bíblico no había el cuento de que ahorita la clasita, ahorita salgan los niños de tal tamaño para el lado. No, todo el mundo ahí. Los papás habían enseñado a sus hijos a escuchar la palabra de Dios, que tenían que estar allí escuchando la palabra de Dios. Quizás durante toda la semana los preparaban, los educaban, qué sé yo, pero ellos estaban allí también escuchando. En la iglesia primitiva era lo mismo. No era que ahorita salgan, no, eso luego lo hicimos para facilitar, ¿no? Pero ahí aprendían todos. Hoy inventamos ya las clases de jóvenes. Que la clase de jóvenes, dijo un predicador por ahí, los jóvenes deberían estar con los varones aprendiendo. Así que dijo un predicador, porque son los que el día de mañana van a dirigir familias y los tienen en clases de jóvenes con unas cantidades de cosas medias extrañas. Deberían estar con los varones, dice, aprendiendo para que maduren, decía este pastor Paul Washer, si alguno de ustedes alguna vez lo ha escuchado, que ese sí habla. Hermanos, el rey llamó a todos y los hizo juramentar. ¿Qué los hizo juramentar? Mire el versículo 3. Y poniéndose el rey junto
en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Pero lo interesante es que cuando nosotros vamos aquí a Sofonías, nos encontramos que Sofonías en su primer mensaje va a hablar contra ellos que han juramentado, a los que se postran a los ejércitos del cielo, y a los que se postran o los que juran por Jehová y los que juran por Milcón. Así que, en otras palabras, lo que está diciendo es que el pueblo había juramentado con todo su corazón y con toda su alma que obedecerían la ley de Jehová. Josías empieza a hacer una limpieza de todo lo que tiene que hacer, de todos los ídolos, de todos los altares que se encuentran para adorar a los dioses falsos. Elimina también a todos los sacerdotes. Celebra la Pascua como no se había celebrado antes. Pero todavía había una consecuencia para ellos, porque quizás alguno de ellos, su juramento no fue un juramento verdadero, o a su arrepentimiento no fue un arrepentimiento verdadero. La pregunta que nos hacemos es, bueno, cuando profetizó Sofonías, ¿cuándo profetizó? ¿Antes de las reformas, durante las reformas de Josías o después de las reformas? Al primer mensaje que acabamos de leer en Sofonías, el pasaje nos dice que va a destruir los restos de Baal, que va a destruir también a los sacerdotes idólatras. Entonces, el hecho de que hablen estos términos es porque el Señor conocía la condición del corazón de este pueblo, que aunque con su boca habían juramentado que seguirían al Señor, no todo lo hicieron con un corazón verdadero, recto, un corazón verdadero y recto delante del Señor. No todos se convirtieron de corazón. Y aquí podemos hacer un paréntesis una vez más, abro paréntesis, ¿no? Hay un detalle que debemos añadir, es que es la gracia electiva o salvífica de Dios. ¿Por qué? Porque todos escucharon el mismo mensaje. Todos escucharon el mismo mensaje, pero no leemos que todos se humillaron delante de Dios. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué tú has creído y otro no ha creído? Si hemos escuchado el mismo mensaje. Porque no está en nuestra capacidad, sino en la misericordia o en la compasión que Dios tiene sobre nosotros, que abre nuestros sentidos espirituales para que podamos entender el mensaje. Cierro paréntesis. Así que a pesar de que se había esforzado Josías, ¿no?, para que limpiara al pueblo de su idolatría, habían celebrado la Pascua del Señor como Dios lo pedía, vemos las palabras que Dios tiene para la nación en el versículo 25 del capítulo 23, versículo 25, allá en segundo libro de Reyes. Miren lo que dice. Y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Jehová, de Moisés. Ni después de él nació otro igual.
Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. O sea, era irreversible, inapelable. Es el trasfondo de la predicación del profeta Sofonías. Tremendo desastre. Y una de las cosas que nos debe motivar a nosotros, digamos, permítame meter esa aplicación allí, a los que somos padres, a los que han conocido el Evangelio. Yo podría decir que yo soy segunda generación que ha conocido el Evangelio por parte de mi línea, ¿no? Mis hijos serían la tercera. Y nosotros como padres, ¿no? Mi esposa y yo, ¿qué más trabajo debemos hacer? Es que siga el Evangelio a través de la línea de Chajaira, Charisse y Yair. Algunos de ustedes son primera generación, o sea, usted fue el primero que llegó a Cristo. Hoy tiene hijos. Hermano, debemos trabajar con nuestros hijos para que el mensaje siga por esas líneas, que el día que usted y yo nos muramos, nuestros hijos puedan seguir con la bandera del Evangelio hasta que Cristo venga. Ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Dios lo salvó a usted para eso. Y tiene que seguir haciéndolo. En un mundo donde cada día se pervierte más. Y yo quiero que usted no se vaya a poner en la mente, es que yo no soy capaz. Recuerde que Josías tenía ¿cuánto? 8 años. Así que no era Josías. ¿Era quién? El que estaba respaldando a Josías. Así que no es usted, es el que lo va a respaldar a usted. Pero usted y yo tenemos que humillarnos delante de Él, doblegar nuestro corazón cuando nos enfrentamos a su palabra. Josías tenía una partecita de la Escritura. Tú y yo tenemos la revelación completa. O sea que no tenemos excusa. Ahora sí vamos no tenemos excusa. Digamos algunas cosas sobre el primer mensaje. Se hizo más largo de lo que yo pensaba. Versículo 2. Destruiré, dice el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Mira, aquí vemos en estos versículos, mis hermanos, al menos 4 cosas, quizás partiendo del versículo 1 también, palabra de Jehová que vino a Sofonías. Vemos 4 cosas, y se las voy a poner al frente para que usted las vea. 4 aspectos claros e importantes. El primero, antes de ese, un mensaje de Jehová, eso es lo primero. Segundo, es un mensaje de ¿qué? De juicio. Tercero, es un mensaje para todos. Bueno, finalmente no debería salir ahí, pero ya salió. Y finalmente, es parte de la nota mía, pero bueno, y finalmente es un mensaje para usted y para mí. Es
Observemos las tres cosas que vemos ahí. Un mensaje de Jehová, un mensaje de juicio, un mensaje para todos y un mensaje para usted y para mí. ¿Por qué un mensaje de Jehová? ¿Dónde encontramos eso? Mire cómo empieza el versículo 1. Palabra de Jehová vino a Sofonías. Mire que antes de mencionar a Sofonías, antes de mencionar su descendencia, antes de mencionar qué predicó, antes de mencionar cualquier otra cosa, nos dice que vino a él palabra de Jehová. Y constantemente, mientras vayamos estudiando el libro, usted encontrará que constantemente se menciona, dice Jehová. Yo siempre que empezamos a estudiar un libro le recomiendo que lo lea completamente. No lo dije la semana pasada, pero léalo. Pero si alguien lo leyó, dígame cómo termina, si recuerda. Bueno, vaya, mire, y me dice cómo termina. Mire cómo termina el libro. ¿Quién lo encontró ya? ¿Cómo termina? Dice Jehová. ¿Por qué? Hermano, porque... Gracias. Porque es que el mensaje no era de Sofonías. El mensaje es de Jehová. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirar? Soplada, dada, impartida. ¿Por quién? Por Dios. O sea, y cuando se dice que es inspirada por Dios, significa que no hay lugar a duda para la equivocación. Por eso usted no dice, ay, es que yo me inspiré. No, porque usted no se inspira. Usted se ilumina, que es otra cosa. Es dado por Dios. Sofonías lo único que hizo fue ser el instrumento por el cual Dios predicó. Es lo mismo cuando el pastor está predicando o el maestro escolominical está hablando. Esa persona es únicamente que el instrumento por el cual Dios está hablando. Si el pastor o el predicador o el maestro está hablando conforme a la palabra de Dios, entonces ¿quién está hablando? Dios está hablando. Así hable más despacio, así hable más rápido, así grite, así no grite. Porque cada quien tendrá su forma de hablar. De pronto se mueve más, de pronto se mueve menos. Pero si lo que está diciendo está alineado a la palabra de Dios, hermanos, no es su nombre, está hablando Dios. Por eso el creyente nunca pregunta, ¿quién va a predicar hoy? Ah, el pastor, ah, sí voy. Ah, no, el tal hermano, ah, no voy. No, pero ¿quién dijo? Es que Dios habla a través de su mensajero, y si su mensajero está hablando lo que él dice, es Dios el que está hablando. Por eso es que todas las veces que usted como creyente se sienta en el templo a escuchar al pastor o a escuchar el maestro de la escuela dominical, o si de pronto está en su casita en la computadora escuchando al pastor o a otro pastor que usted escuche, el creyente tiene que tener todos sus sentidos prendidos, todos, absolutamente todos, totalmente desconectado de todo lo que tiene que ver con el mundo o con las cosas pasajeras, para estar concentrado únicamente en si Dios está hablando. Todo. Es su responsabilidad. El pastor es responsable de preparar el mensaje y de predicarlo con toda la energía posible o con toda la intención posible, así esté la congregación toda dormida, porque es la responsabilidad de él. Y el creyente tiene que estar con los sentidos bien prendidos. Así el predicador esté dormido, él tiene que estar ahí así. A ver, lo que dice, es de acuerdo a la palabra, alineado. Es nuestra responsabilidad. Cada quien tiene su responsabilidad. Porque así no nos engañan.
Porque si yo tengo todos mis sentidos prendidos y dicen alguna cosa rara, un momento, pueblo. Pero si estoy dormido, amén, gloria a Dios. Cristo vino ayer, amén, aleluya. No, el creyente tiene que estar prendido. Yo me acuerdo, bueno, nosotros fuimos hace unos lugares, no sé a dónde, a una situación, y están hablando de un texto, y estábamos todos escuchando el texto, y de un momento a otro hicieron una aplicación de ese texto demasiado torcida, tan torcida, que yo dije, uff. Y luego entonces compartía con mi esposa y entonces me dijo que uno de los hijos nuestros le dijo, oiga, pero ¿y escuchó lo que él dijo? Le dijo, mami, ¿usted vio lo que dijo? Pero ¿cómo van a...? Hermano, el que tiene que estar prendido. ¿Qué es lo que están diciendo? Los de Berea, por eso dice que eran más nobles. Hermano, y cada vez que yo pienso en ese texto, me da cosa. Porque estaba hablando el mismísimo apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo 100%, y la Escritura dice que esa gente, luego de que él se iba, se sentaban y se ponían a analizar si lo que él había dicho era de acuerdo a la palabra. Hermanos, si analizaban a Pablo, ¿quién soy yo para que no me analicen si lo que estoy diciendo no es bíblico? ¿Quién es su maestro de escuela dominical para que usted no se siente y analice? A ver, si lo que dijo es bíblico. Si es bíblico, amén, gloria a Dios. Si no es bíblico, lo desecho. Y llamo al orden a ese maestro o a ese pastor. Pastor, eso está fuera de orden. La Biblia dice todo. Entonces, en segundo lugar, vemos que es un mensaje de juicio. Dice que destruiré por completo. Hay varias traducciones que usted podrá ver que lo traducen destruiré todo. Otras dicen destruyendo, destruiré. O bueno, algunos dicen que el original hebreo lee así, destruyendo, destruiré. Más adelante vemos que él dice, cortaré a los impíos, raeré a los hombres, extenderé mi mano. Está hablando al extender su mano, está hablando de ¿qué? De juicio. Es un extender para castigar, no para levantar, como quizás extendió su mano y levantó a Pedro cuando estaba hundiendo. Mire el contraste. Mire el contraste tan tremendo ahorita que pensamos en Pedro. El que está en Cristo, el que está en las manos de Cristo, está en las manos protectoras del Padre y en las manos seguras del Padre. Nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pero el que está sin Cristo, o sea, el impío, el pecador, está en las manos del Padre, pero en las manos del Padre no para proteger, sino en las manos del Padre para recibir juicio, para barrer con juicio. Wow. En tercer lugar, dice que es un mensaje para todos. Miren lo que dice el versículo 3, perdón. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Hermano, viene un juicio terrible. Y esto nos recuerda Génesis, ¿no? Lo dijimos la semana pasada. Dice que raeré de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento del hecho. Génesis 6:7. Y en el versículo 21 del capítulo 7, miren lo que dice. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Y algo interesante, porque aquí hay una excepción. En el diluvio, de los que estaban, bueno, sacando a los que estaban adentro, ¿quiénes más se salvaron? ¿Cree usted que se salvaron? Pensando en los animales.
Yo creo que sí. ¿Ah? Los peces. ¿Y por qué usted saca eso, pastor? Pues ahí no dice. Aquí sí dice. Y están en el mar, ¿cómo me van a ahogar? Pero aquí dice. Pero aquí sí dice que va a acabar con ellos. Aquí dice que aquí va a acabar con ellos. Y no va a ser, y como dijimos la semana pasada, no va a ser por un diluvio porque Dios prometió que no lo iba a hacer a través de un diluvio, pero sí Dios prometió que seguiría trayendo juicio, un juicio severo por causa de ¿qué? Del pecado. Y en cuarto lugar, para dejarlo allí, dijimos que ese juicio es para usted y para mí. ¿Por qué? Bueno, porque si notamos el versículo 2 y versículo 3, es general. Es voy a destruir toda carne, voy a destruir a todos los hombres. Quizás los de Judá en ese momento estaban pensando, eso es para los hombres malvados, no se preocupen, nosotros somos el pueblo del Señor. Pero cuando usted lee el versículo 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá. Tiene en cierta manera que ver con nosotros. Tiene que ver. Mire, lo miraremos más adelante. Pero mire lo que dice el versículo 12 de Sofonías 1:12. Mire lo que dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. O sea, en otras palabras, relax. Nosotros somos el pueblo escogido. A nosotros no nos va a pasar nada, tranquilos. No, miren lo que sigue diciendo el versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Ahí Él nos va a decir a quiénes va a exterminar. Mañana, en la próxima semana, Señor David, seguimos allí hablando de ellos. Y la aplicación nuestra. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies por un momento. Padre, en esta tarde te damos gracias una vez más por tu bondad, por tu fidelidad para con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora. Que tú sigas trabajando en nosotros. Señor, y que al pensar en la vida de lo que hiciste a través del rey Josías, Dios, como instrumento, lo que hiciste con el profeta Sofonías como instrumento, Señor, también lo puedes hacer en nosotros. Padre, permite que como padres, oh Dios, podamos seguir transmitiendo ese mensaje de salvación a nuestros hijos, para que ellos puedan seguir con la bandera del Evangelio, aunque nosotros no estemos presentes. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, permite que ellos puedan ver en nosotros hombres y mujeres que te aman, que te sirven. Hombres y mujeres, oh Dios, que son conmovidos cuando son confrontados con tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a vernos al espejo de tu palabra y corregir todas esas áreas que deben ser corregidas en nuestras vidas. Mi Señor, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.